Hola, ¿qué tal? Continuamos con nuestro diplomado de especialización sobre victimología y derecho internacional de protección a derechos humanos de las mujeres. Soy Alba Evelyn Cortés y voy a tener el gusto de facilitarles el tema 15 del módulo 5 denominado Pautas Procesales. Dentro de los objetivos específicos de este tema, contamos que es necesario analizar las diferencias y efectos de la aplicación del derecho penal tradicional y el derecho penal para la protección de los derechos humanos en el juzgamiento de la violencia contra las mujeres y niñas, y también identificar las pautas procesales para el cumplimiento a las obligaciones del Estado salvadoreño a aplicar en todas las materias necesarias para sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por motivos de sexo. Adelantando que cuando conocemos casos en donde interviene como víctima una población en condición de desventaja o vulnerabilidad, automáticamente hay ciertas modificaciones procesales que debemos de hacer para poder lograr la equidad en el acceso a la justicia. Estas pautas procesales, algunas de estas pautas procesales son precisamente estas 6. Entender la diferencia entre el derecho tradicional y el derecho antidiscriminatorio. También identificar las normas a aplicar cuando estamos frente a una ley general y una ley especial. También los mandatos sobre la integración de la ley a otros cuerpos normativos, así como también conocer cuáles son las diferencias entre supletoriedad subsidiaria y supletoriedad bloqueada en las normas procesales. La revisión sobre los derechos procesales de las mujeres que enfrentan hechos de violencia por su condición de tales, o sea, por ser mujeres. Y, por último, la revisión sobre otorgamiento de medidas de protección a favor de mujeres que enfrentan hechos de violencia por ser mujeres. Algo bien importante a recordar es que el derecho antidiscriminatorio, como ya lo hemos visto en otros temas, tiene su base legal en el artículo 3 de la Constitución de El Salvador, que prohíbe que en los hechos o en la realidad las personas gocen de manera diferenciada negativa en sus derechos humanos, es decir, ser discriminada en sus derechos, en este caso de este diplomado, por motivos de sexo. Es importante conocer que el derecho tradicional, y lo llamamos así porque ha sufrido modificaciones, ha sufrido desarrollos. Ahora hablamos de derecho penal tradicional y de derecho penal antidiscriminatorio. La gran diferencia es que el derecho penal tradicional, el que casi todas las personas que somos personas adultas ya mayores de 40, 50 años, el único derecho que nos han enseñado en las universidades ha sido el derecho penal tradicional. En este, por ejemplo, las víctimas no son parte procesal, el Estado es quien las representa. Ya cuando la víctima se considera parte procesal, se les trata a todas las víctimas con las mismas reglas, sin identificar desigualdades reales o en los hechos que puedan existir entre ellas. Esto es lo que se conoce como condiciones de vulnerabilidad. En el derecho penal tradicional, que es el que generalmente hemos ocupado siempre, solo se aplica el Código Penal o procesal penal. Usted no aplica ninguna otra ley especial. Pero en el derecho penal antidiscriminatorio, que esto es el derecho penal moderno, basado en aquellas protecciones reforzadas a poblaciones que histórica y estructuralmente vienen siendo oprimidas, discriminadas o subordinadas a diferentes poderes. El derecho penal antidiscriminatorio, por su parte, en él las víctimas ya son parte procesal, tienen derechos procesales propios y se establecen en las normas procesales penales. Pero también el Estado toma en cuenta sus diferencias de poder entre las víctimas y su condición de vulnerabilidad específica, y entonces equipara a su favor las reglas procesales. En el derecho penal antidiscriminatorio, entonces, se aplica el Código Penal o Procesal Penal, pero además
otras leyes especiales sustantivas o procesales. Usted puede identificar una resolución judicial, un requerimiento fiscal, una acusación fiscal basada en el derecho penal antidiscriminatorio cuando ve que no solo invoca el Código Procesal Penal, sino que también invoca otras normas específicas de protección a las víctimas. Entonces, este diplomado se enmarca en el derecho penal antidiscriminatorio o derecho antidiscriminatorio porque también se puede aplicar en otras materias del derecho que no sea solo el derecho penal. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? En proceso de violencia intrafamiliar, cómo sería un proceso de violencia intrafamiliar tradicional y un proceso de violencia intrafamiliar bajo el enfoque antidiscriminatorio. Por ejemplo, en un proceso de violencia intrafamiliar, las víctimas y victimarios, lo sabemos, pueden ser hombres y pueden ser mujeres. Son tratados entonces víctimas y victimarios por igual. En un proceso de violencia intrafamiliar tradicional, no importa la relación desigual de poder que existe entre los miembros de una misma familia. No importa, o sea, aquí no, y generalmente se oye en esta frase, aquí tienen los mismos derechos hombres y mujeres, aquí tienen los mismos derechos adultos y niños, aquí tienen los mismos derechos las personas con discapacidad o sin discapacidad, porque no voy a hacer distingo. Entonces, bajo este enfoque, usted solo aplicaría la ley contra la violencia intrafamiliar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Está demostrado que los miembros de una misma familia no tienen la igualdad de poder, que hay personas en situación de jerarquía y que otras están en situación de menor poder o mayor vulnerabilidad. Entonces surge el enfoque del proceso de violencia intrafamiliar antidiscriminatorio. En este enfoque se deben analizar las relaciones desiguales de poder que existen entre los miembros de una familia. El fin de la ley, entonces, de violencia intrafamiliar es disminuir y ojalá eliminar ese abuso de poder que algunos miembros de la familia ejercemos sobre otros, ya sea por el sexo, por la edad, por la juventud o por el poder económico o por la ausencia de alguna discapacidad. Entonces la persona que está en la posición de poder, espero que se recuerden los 4 pilares del poder de Prato y la doctora Walker, que dice son los 4 pilares, ¿verdad? El sexo con que nacemos nos da ventajas sobre otro, porque históricamente todo el mundo, las leyes, las ciencias se ha regido por parámetros masculinos. Además, en un proceso antidiscriminatorio de violencia intrafamiliar, ustedes, además de la ley contra la violencia intrafamiliar, que es la ley marco, van a aplicar otras leyes de protección específica a esos miembros de la familia que tienen una condición de vulnerabilidad. Concluyendo, además de la ley contra la violencia intrafamiliar, yo voy a aplicar la ley si la víctima es una mujer, la LEPINA si las víctimas tienen menos de 18 años de edad. Voy a aplicar también la ley de atención integral para la persona adulta mayor si la víctima es una persona mayor de 60 años. La ley de equiparación de oportunidades si una de las víctimas, para personas con discapacidad, si una de las víctimas tiene una discapacidad. Este es el nuevo enfoque y es tan impresionante cuando usted ve resoluciones que comienzan esos jueces, esas juezas, y comienzan el análisis de la Constitución primero, luego la convencionalidad, y hablan de convenciones genéricas y convenciones específicas o reforzadas. Luego se van a la ley nacional, pero a la ley nacional general, y después se van a la ley nacional específica, y todavía más. Si hay instrumentos de política pública, ¿verdad? Como pudiera ser una política de género, una política de igualdad, también la invocan. Por ejemplo, la política de persecución penal en caso de violencia contra las mujeres, por ser mujeres, de la Fiscalía General de la República. Yo he visto resoluciones judiciales tan maravillosas que incluso hacen referencia en el fallo, ¿verdad?, a esa política. El derecho penal tradicional frente al derecho penal antidiscriminatorio podemos decir que tiene una base,
que son las causas de vulnerabilidad que nos definen las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Recuerden ustedes que estas reglas fueron aprobadas por las Cortes Supremas de Justicia en la 14ª Cumbre Judicial Iberoamericana de marzo de 2008, ¿verdad? Entonces ahí estas reglas tienen como objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad sin discriminación alguna. Y esta guía de uso de la cámara Gesell es muy importante, está en internet. Y si no, pues la vamos a compartir. Esta guía es la segunda guía que se ha aprobado en conjunto con la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República. La primera ya fue revisada y esta es la segunda que se hizo con apoyo de UNICEF. Y ahí pues se toman en cuenta todas estas causas de vulnerabilidad para cuando se hace referencia al uso de la cámara Gesell como un método que evita o disminuye la revictimización no solo de las niñas, niños y adolescentes, sino que de las personas, que sería por condición de edad, sino que también, por ejemplo, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, minorías étnicas, personas que están en una situación de victimización específica, las personas migrantes, las personas con una vulnerabilidad en razón de los ingresos económicos o situación económica como la pobreza, las personas privadas de libertad. Ustedes saben que estar privado de libertad es una causa de vulnerabilidad y la que nos interesa, esta causa, es vulnerabilidad por género o sexo. Entonces, esta guía de uso quedó aprobada por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, que puede utilizarse la cámara Gesell para cualquier persona que se encuentre en estas causas de vulnerabilidad, porque estamos haciendo una interpretación del derecho antidiscriminatorio. Vamos a poner un ejemplo de cómo aplicar una ley general y una ley especial. Por ejemplo, tenemos una niña de 10 años que ha sido víctima del delito de acoso sexual. Entonces, desde que yo leo, es una niña, es una mujer, ¿verdad? Tiene 10 años, o sea, es una persona menor de 18 años de edad. ¿Qué es lo que hay aquí? Como mínimo, una causa de vulnerabilidad en razón de la edad por tener 10 años. Pero pudiera ser también, obviamente, que sea otra causa de vulnerabilidad por género o sexo, dado que es una mujer. En este caso, ¿verdad? En este caso que yo hago referencia específica a la edad, la resolución judicial tendría que tener una fundamentación jurídica tomando en cuenta la ley nacional, por ejemplo, la Constitución, que es obvio, nunca debe faltar. También el Código Penal, el Código Procesal Penal, pero además introduzco qué dice la LEPINA, cuáles son las protecciones. Primero invoco la LEPINA porque digo, la víctima tiene menos de 18 años de edad, entonces es sujeta de protección especial, porque la LEPINA es la Ley de Protección Integral para los niños, niñas y adolescentes. Entonces no puede haber una resolución judicial en donde ingrese un niño, una niña, una persona adolescente y solo voy a aplicar Código Penal y Procesal Penal. Tengo que ver qué normas hay acá que me van a venir a modificar las reglas procesales a fin de lograr la equidad en el acceso a la justicia y que todas las personas pueden gozar por igual, porque si hay menos poder en una de las partes, pues entonces serían decisiones injustas las que se hagan si no se toman en cuenta estas condiciones. Como normativa internacional, en el fallo, la resolución, además de invocar la Convención Americana de Derechos Humanos, vea la CADH, que es obvio también que siempre la vamos a invocar porque aquí se garantizan derechos de la persona imputada, también voy a invocar la Convención sobre los Derechos del Niño. Como mínimo el artículo 19, diría yo, que habla de la protección frente al maltrato. Y ahí el maltrato va desde maltrato físico, psicológico, sexual. Entonces esto también hay que vincularlo. Luego también la Convención de Belén do Pará, porque la persona menor de 18 años de edad es niña. Entonces vean ustedes cómo las normas especiales o las leyes especiales migran y chorrean, ¿verdad?, a la norma general. Y se tiene que enriquecer la norma general con leyes especiales. Otro ejemplo, vamos a poner otro ejemplo.
de un trabajador hombre es despedido por su discapacidad, ¿verdad? Él podía hacer las labores, pero es un caso real, su apariencia no era agradable, según dice el dueño del negocio. Entonces es despedido por su discapacidad, a él lo contrataron solo por llenar el, el 4% mínimo de trabajadores de una empresa. Cuando hay más de 100 trabajadores, se dice que al menos habrá uno por cada 25 empleados o empleadas, entonces es el 4%. Pero luego dice, lo vamos a despedir. Él denuncia a su patrono por el delito de discriminación laboral. ¿Qué va a pasar aquí? Entonces, la discapacidad es una causa de vulnerabilidad. Muy bien. Entonces, a mí me traen el caso por discriminación laboral, Código Penal. ¿Qué tiene que pasar acá? En la fundamentación jurídica voy a tomar en cuenta como ley nacional, obviamente, la Constitución, el Código Penal y Procesal Penal, pero además voy a incluir la Ley de Equiparación de Oportunidades para las personas en condición de discapacidad. No puedo obviar eso porque esta es la ley especial y la ley especial tiene privilegio, es decir, priva sobre la ley general. La especial priva sobre la general. En la normativa internacional, además de la CADH, también voy a invocar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Al hacer esto, es un lujo mi resolución, porque estoy demostrando que no solo conozco las protecciones reforzadas, que se acuerda cuando lo vimos en los estándares de derechos humanos y que hay tratados de derechos humanos genéricos que protegen a todas las personas por igual, pero que esa protección general o genérica a veces no es suficiente porque hay condiciones muy especiales de las personas que no las dejan gozar en igualdad de condiciones y se vuelve necesaria una protección reforzada, como estas convenciones de derechos humanos reforzadas o específicas. Y si existen, son ley de la República. No puedo dejar de utilizarla, de invocarla en mi resolución. ¿Qué pasa con la ley general y la ley especial? Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque ahorita hay muchos debates, hay muchas a veces críticas y a veces pues también consideraciones muy especiales a buenas resoluciones, pero existe una incongruencia en que hay resoluciones que solo toman en cuenta la ley general y no toman en cuenta la ley especial. Y recuerden ustedes que la ley principal y general se aplica siempre, a menos que una ley especial la modifique de manera expresa o tácita. Es decir, esta es mi ley base, mi código penal, mi código procesal penal, mi código de familia, etc. Esta es mi ley principal y general y siempre la voy a aplicar. Pero si hay una ley especial o una ley especial integral todavía, entonces estas leyes especiales prevalecen sobre esta ley general. Y en caso de conflicto entre la ley especial y la ley general, se da primacía a la ley especial. También la ley especial puede ser sustantiva o procesal o adjetiva. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. Por ejemplo, si yo estoy resolviendo aspectos procesales únicamente con las reglas procesales del Código Procesal Penal y no tomo en cuenta, por ejemplo, que si me llega una persona menor de 18 años de edad, la LEPINA como ley especial da protecciones procesales específicas a esa población. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estoy dando fallos o resoluciones tomando en cuenta solo la ley general y no la ley especial, con lo cual se perpetúa las discriminaciones por cualquier condición. ¿Y dónde lo dice eso? Es claro, por ejemplo, el artículo 6 del Código Penal nos dice específicamente que los principios fundamentales del presente capítulo serán aplicables siempre y las normas generales de este Código Penal serán aplicables a los hechos punibles previstos en leyes especiales. Miren qué interesante. O sea, las normas generales del Código Penal usted las va a aplicar a las leyes especiales, salvo, es decir, excepto que las leyes especiales,
contengan disposiciones diferentes. ¿Qué le está diciendo aquí? Aplíqueme a mí como código penal para todas las leyes que contengan delito. Pero si esas otras leyes especiales, que no son el Código Penal, tienen sus propias normas, entonces aplique aquellas. Esto le está diciendo la jerarquía de la ley especial sobre la general. ¿Y cuáles son, por ejemplo, los principios y garantías mínimas que dice el 6? Los principios fundamentales del presente capítulo serán aplicables siempre a cualquier delito. ¿Cuáles son estos principios? ¿Verdad? El de legalidad, dignidad humana, lesividad del bien jurídico, de responsabilidad, de necesidad, principio de aplicación general del Código Penal. Entonces aquí les está diciendo ley especial, ¿verdad? En el Código Penal. Vamos a ver, la lesividad del bien jurídico. Vamos a ver este principio como un ejemplo. Resulta que el principio de lesividad del bien jurídico, es decir, lo que establece el artículo 3 del Código Penal cuando dice no podrán imponerse pena o medida de seguridad alguna si la acción o omisión no lesiona o pone en peligro un bien jurídico protegido por la ley penal. ¿Y cuál es la ley penal? El Código Penal. Es decir, los bienes jurídicos que se lesionen tienen que estar en el Código Penal. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con el bien jurídico vida libre de violencia para las mujeres? Este nuevo bien jurídico, este nuevo derecho, que solo puede invocarse a favor de las mujeres porque solo ellas son las que han sufrido discriminación y violencia histórica y estructural solo por el hecho de que su genitalidad era de mujer y bajo esa genitalidad femenina se hace todo un manto de género sobre cómo va a proyectar su vida, cuáles son sus roles, cuáles son sus tareas, cuál va a ser el valor social que va a tener al solo ver la diferencia sexual, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando encontramos otro bien jurídico, vida libre de violencia para las mujeres, que no está protegido aquí en esta ley penal? Pero sí está reconocido en una ley especial, que es el artículo 2 de la ley que nos dice derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia comprende, y vienen acá los famosos 4 componentes que se recuerdan, ya vimos, los 4 componentes del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia por ser mujeres, que es ser libre de toda forma de discriminación, ser valoradas y educadas, libres de patrones estereotipados de comportamiento y también libres de prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Y asimismo el 4 componente a que gocen, ejerzan y se les protejan todos los derechos humanos. ¿Qué va a pasar entonces en este caso? La ley general le dice, la ley penal le tiene que decir los bienes jurídicos protegidos, pero acá el derecho a una vida libre de violencia no está en la ley penal, está en una ley especial. ¿Qué impacto tiene esto en las resoluciones o incluso para fiscalía cuando presentan un requerimiento fiscal o una acusación, como en el caso de los feminicidios? En un feminicidio, como quien le quita la vida a una mujer, tiene un primer dolo, cegar la vida. Pero ¿por qué le quita la vida? ¿Cuál es el, el segundo dolo que tiene el feminicida? Le quita la vida por misoginia, porque él se siente tan superior y a ella la ve tan inferior que considera que él es dueño de disponer incluso de la vida de esa mujer. Es el mayor menosprecio que se puede hacer por condición sexual o de género. Entonces el especial elemento subjetivo del autor es la misoginia. Menosprecio a la condición de mujer, yo me siento superior y puedo disponer de tu vida. No querés andar conmigo, ya no querés ser mi pareja, no vas a ser de nadie más. Te crees muy bonita, muy linda, te desfiguro, te descuartizo y luego esparzo todos tus restos sobre las orillas de los ríos y las quebradas. En ese caso, en el delito de feminicidio se lesionan 2 bienes jurídicos. El bien jurídico vida, que lo encontramos en el Código Penal, pero además el bien jurídico vida libre de violencia para las mujeres, que lo encuentran ustedes en la ley. No en una ley penal general, sino que en una ley penal especial, en este caso la ley.
vean ustedes que yo tengo que integrar estas dos leyes y digo, bueno, me presentan un feminicidio acá en perjuicio o lesionando el bien jurídico vida y además vida libre de violencia para las mujeres en la señora tal, en la víctima. Aquí es un ejemplo cómo la ley especial priva sobre la ley general penal. Otro ejemplo, hablemos una normativa procesal. Ya el artículo 16 del Código Procesal Penal fue incluso reformado y aquí les habla de la integralidad. Dice que en la interpretación de este código, en todo el proceso penal, ustedes van a realizar de manera integral y en armonía, van a interpretarlo de manera integral y armónica con la ley de igualdad y otros principios contenidos en las convenciones y tratados internacionales vigentes. Es decir, que les dice, este código procesal es la base general, pero ustedes lo van a interpretar y van a integrar y van a armonizar todo este código con lo que dice la ley, con lo que dice la LIE, ¿verdad? Y esto estamos hablando, ¿qué disposiciones procesales específicas trae la ley? Porque las disposiciones procesales genéricas están acá, pero ¿tendrá disposiciones procesales específicas la ley? Porque si es así, estas prevalecen sobre las generales. Veamos un ejemplo. El artículo 8 de la ley nos da la definición de quién es víctima y la ley establece que hay víctimas directas y víctimas indirectas. Y también en el artículo 57 la ley introduce las garantías procesales de las mujeres que enfrentan hechos de violencia. Entonces estos dos artículos son normas procesales. ¿Qué va a pasar? Estos dos artículos, el 8 y el 57, como son normas procesales especiales, van a migrar al procesal penal, que es ley general procesal, y ustedes lo van a interpretar de manera integral, armónica, es decir, los van a migrar. No puedo yo decir en un caso de violencia contra la mujer por ser mujer, en donde me demuestren que el ataque al bien jurídico de las mujeres ha sido por su condición de mujer, no puedo decir yo, bueno, yo voy a garantizar los derechos de la víctima que dice el Código Procesal Penal, pero lo que dicen otras leyes con normas procesales no las voy a integrar, no lo puede hacer, porque aquí le dice usted va a interpretar de manera integral con la ley y su código general. Otro ejemplo, ¿verdad? Sería, bueno, estamos hablando de los ejemplos. Mire lo que dice la Ley General Procesal Penal. Víctima considera solo la víctima directa, al directamente ofendido por el delito. Y obviamente después sus familiares o socios si son empresas. Pero la persona que recibe el ataque al bien jurídico solo habla de víctima directa, al directamente ofendido por el delito. ¿Y qué les dice la ley? Que es Ley Especial Procesal, en su artículo 8. Aquí habla de víctima directa, que solo puede ser la mujer a quien se le ha vulnerado su derecho a vivir libre de violencia por ser mujer, independientemente que lo denuncie o no, pero también introduce la figura de la víctima indirecta y aquí el sexo es indiferente, porque esta víctima indirecta es toda persona a quien se le vulnera el derecho a vivir libre de violencia o que sufra daños al intervenir para asistir a la víctima directa o prevenir su victimización indistintamente del tipo de relación que existe entre ellas. Entonces, si la Ley General Procesal Penal habla de una víctima directa, aquí además de la directa se introduce la víctima indirecta. Vean qué interesante cómo una ley especial tiene que migrar a las normas procesales generales. La ley distingue entonces entre dos tipos de víctimas, la víctima directa, que solo puede ser una mujer en situación de violencia basada en el género, y la víctima indirecta, que incluso puede ser un hombre que entra a evitar, ¿verdad?, la victimización de la mujer. Otro ejemplo en cómo vamos a integrar tanto la ley general con la ley especial es en el caso de las niñas, niños y adolescentes. Miren esto qué interesante. Las reglas sobre el anticipo de prueba testimonial las regula obviamente la Ley General Procesal Penal, que es el Código Procesal Penal.
Y aquí nos dice que en cualquier momento del proceso las partes podrán pedir al juez que reciba una declaración anticipada. ¿Anticipada qué? A la vista pública, ¿verdad? Que es el momento procesal donde se tiene que producir la prueba. Pero aquí antes de la vista pública pedimos, ¿verdad? Que se reciba una declaración de testigo. Pero ¿por qué lo vamos a pedir? Cuando exista un obstáculo difícil de superar que haga presumible que tal declaración no podrá realizarse durante la vista pública. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esos obstáculos difíciles de superar? Y aquí les dice el mismo artículo. Algunas de esas situaciones son estas. El testigo está gravemente enfermo, hay peligro que sea sometido él o los miembros de su familia por amenaza en contra de su vida o integridad personal, o sea, están amenazando al testigo. Cuando este testigo no tenga residencia fija en el país o esté pronto a abandonar el país, es extranjero, ya se va de viaje. Y en los casos de rebeldía o de incapacidad sobreviniente, y cuando el testigo sea menor de 12 años, previo dictamen psicológico psiquiátrico que evalúe su condición física y psicológica. Miren qué interesante. Esto lo dice la Ley General Procesal Penal. No voy a dar anticipos de prueba, ¿verdad? Testimonial, sino enmarcan la petición en estas 5 situaciones de difícil obstáculo. Pero ¿qué dice la Lepina con respecto a las... ¿A quién protege la Lepina? La Lepina protege los derechos de toda persona desde la concepción hasta que no ha cumplido 18 años de edad. Aquí habla menor de 12 años de edad, ¿verdad? O sea, estamos hablando de niños o niñas, porque la Lepina nos define que las personas menores de 12 años son niñas o niños y las de 12 hasta menos de 18 son personas adolescentes. Ajá, ¿qué nos dice la Lepina? Primero, ¿la Lepina es ley especial? Sí. ¿Tendrá alguna norma procesal específica? Vamos a ver. El artículo 51 les habla del derecho de acceso a la justicia. Y vean lo que dice, se garantiza, es decir, la garantía es hasta de oficio, a las niñas, niños y adolescentes, es decir, de 0 a menos de 18 años de edad. Esto de amarillo lo he ingresado yo, no lo dice el texto del artículo, ¿verdad? El acceso gratuito a la justicia, lo cual incluye, entre otros elementos, y miren lo que dice el literal D, facilidades para la rendición de su testimonio en ambientes no formales ni hostiles y de considerarse necesario por medio de circuito cerrado o teleconferencia y, lo subrayo, grabación de su testimonio para facilitar su reproducción en audiencia administrativa o judicial cuando sea posible y necesario. Vean qué interesante, aquí hay una garantía procesal que sea por anticipo de prueba, las declaraciones testimoniales de niños, niñas y adolescentes. Pero acá solo se lo garantiza a aquella persona que es menor de 18 años de edad, pero aquí se lo garantiza a toda persona que tenga menos de 18 años de edad. Y viene Fiscalía y pide el anticipo de prueba, ¿verdad? Haciendo una interpretación integral de las dos leyes, ley especial de niñez y adolescencia y ley general. Y dice, la norma procesal especial amplía hasta los adolescentes esta garantía. Por lo tanto, pido que se tome el anticipo de prueba testimonial a mi víctima y testigo que tiene 16 años, por ejemplo. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a aceptar esa petición en base a la interpretación integral de ley especial y ley general o solo se van a quedar con su norma procesal penal? Y esta, la Lepina, no existe, o si existe es para aplicarla, ¿verdad? Y las personas que tienen menos de 18 años de edad todavía más están en una situación, en una condición de vulnerabilidad, que si usted no les equipara, o sea, usted no modifica un poco sus normas procesales, no las va a equiparar al acceso a la justicia con equidad. Y vean esta otra garantía de la Lepina, el derecho de opinar de la niña, niño o adolescente en todos aquellos procesos judiciales, no en algunos, en todos procesos judiciales y procedimientos administrativos cuya decisión les afecta de manera directa o indirecta.
Más adelante dice la Lepina que el omitir este derecho del literal K del artículo 51 puede llevar a nulidad de un proceso. Yo hago una pregunta. ¿Están garantizando el derecho de opinar de toda persona menor de 18 años de edad que esté en condiciones de hacerlo, ¿verdad? Sobre cualquier decisión judicial que les va a afectar a estas personas, les va a afectar de manera directa la decisión? Bueno, otro ejemplo de la Ley General Procesal Penal es el anticipo de prueba, que ya lo vimos, pero frente a una mujer que se encuentra en situación de violencia por ser mujer, ya que el anticipo de prueba testimonial en la Ley Procesal General está regulado en el artículo 305 del Código Procesal Penal. Pero el artículo 57 de la ley establece las garantías procesales de las mujeres que enfrentan hechos de violencia y dice que a las mujeres que en esa situación se les garantizará, no dice tienen derecho, si lo piden o no, se les garantiza. Y las garantías son imperativas. Y acá dice letra M, prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado, así como a utilizar la figura del anticipo de prueba. ¿Qué pasaría con esta norma especial procesal que está en una ley especial como es la ley? Viene a agregar un nuevo, dijéramos un nuevo literal a estas condiciones de obstáculo difícil de superar. Yo fundamento en el 305 y además en el 57 letra M. ¿Por qué? Porque esta es ley especial, recuerden, la ley especial prevalece sobre la ley general. Entonces, la ley dispone como norma procesal especial una excepción a la excepción de rendir testimonio en vista pública y haciendo uso del principio de favorabilidad que dice, bueno, en caso de duda, yo voy a tomar aquella ley, aquella decisión que mejor garantice el derecho de las personas especialmente protegidas por la ley especial. Eso lo dice el principio de favorabilidad. Entonces, se tendría que pedir que se tome la declaración anticipada de estas mujeres como anticipo de prueba en base al artículo 305 procesal penal relacionado con el 57 letra M. ¿Por qué se incluyó cuando la Asamblea incluyó este literal M en el artículo 57? Porque los conocimientos de cómo se produce la violencia intrafamiliar ya no dicen que hay un ciclo de la violencia y que las mujeres denuncian cuando están en el momento de la agresión o de los golpes o la violencia o la agresión. Ahí denuncia, pero después viene un periodo de arrepentimiento del agresor. Arrepentimiento que no solo significa pedir perdón, sino que se comienza a portar bien, ya no pelea, dice que quiere a los niños le extrañan, ¿verdad? Además, yo me siento sola. Acuérdense que las personas vamos creando ciertas dependencias, hombres y mujeres. Y de pronto los niños preguntan por su papá, el papá pregunta por los niños, todos estamos tristes, yo estoy después de la crisis, no sé qué va a hacer con mi vida, realmente es bien difícil mantener solo yo el hogar, tengo que hablarle a él porque hay cuentas que pagar, hay deudas que resolver, tiene que venir a ver a los niños, entonces yo no le puedo negar mientras un juez no le diga que no puede ver a sus hijos, es su derecho. Y todas esas situaciones van ablandando el corazón de las mujeres y más cuando vienen las prácticas culturales, perdone, la ropa sucia se lava en casa, una mujer jamás denuncia a su marido, hay que tener dignidad, usted calladita resuelva las cosas de su hogar, qué gran escándalo. Entonces, después de ese periodo de arrepentimiento sabemos que viene la fase del perdón y luego la luna de miel, porque la situación de violencia disminuye y pensamos que el problema ya se resolvió hasta que venga otra vez a iniciarse el ciclo. ¿Qué sucede si no se toma el testimonio de las mujeres en situación de violencia como anticipo de prueba? Por regla general, ¿verdad? Las mujeres se van a arrepentir de colaborar, ya no llegan. Aparte, si yo voy a declarar hasta la vista pública, implica que después de la agresión puedo estar programada para 2 años, como está sucediendo en los juzgados especializados para una vida libre de violencia para las mujeres. Después de 2 años ya hasta pudimos haber vuelto con mi agresor,
por todas estas situaciones que les digo. Ya se me olvidaron detalles. Yo digo, ¿para qué? Ya gasté tanto dinero. No nos veamos también que la condición económica es un obstáculo para el acceso a la justicia de las mujeres. Pagar bus, pagar transporte, pedir permiso en los trabajos, ver quién me cuida a los niños, dejar hecha la comida, llevar comida para mí. Y si no se hace la audiencia por A o B condición, regresarme y no se hizo, ir otra vez 3, 4 veces, me mandan a medicina legal, me mandan a todo. Entonces es un vía-crucis. Por eso es importante, ¿verdad?, que las mujeres declaren lo más pronto posible al evento violento. Bueno, ¿qué pasa con la integración de la ley IVA a otros cuerpos normativos? ¿Es un mandato, sí o no? Claro, el artículo 4 de la ley IVA nos habla de los principios rectores y dice que dentro de estos principios rectores está el de favorabilidad, que es la letra B. Este principio es claro y dice, en caso de conflicto o duda, bueno, ¿qué es conflicto? Tengo el 305 procesal penal, pero tengo el 57 letra M de la ley IVA, ¿verdad? ¿Cuál aplico? Digo que no procede la declaración anticipada de la mujer porque no se está muriendo, no es extranjera, no se va ni nada, es simplemente es una mujer que ha sufrido violencia por ser mujer. Tengo este conflicto o tengo duda, ¿verdad? ¿Cuál voy a aplicar? Entonces ya nos da el principio de favorabilidad, nos dice, usted va a hacer prevalecer la ley que más favorable sea a las mujeres que enfrentan violencia, salvo aquellas disposiciones que se refieren a fijación de los hechos o apreciación de la prueba, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con la diligencia, la práctica procesal del anticipio de prueba. Entonces usted dice, en caso de conflicto, va a prevalecer la más favorable a las mujeres que enfrentan violencia. Pero además tenemos el 16 letra A del Código Procesal Penal que dice, usted va a interpretar este Código Procesal Penal, inclusive el 305, de manera integral, ¿verdad? Y armónica con la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia. Es decir, tiene que integrar el 57 letra M, ¿verdad? También con lo de la Ley de Igualdad y otros. Entonces, es bien importante que otro artículo importante sería los principios en la ley contra la violencia intrafamiliar. Miren este otro ejemplo. Aquí les dice que en la aplicación e interpretación de la presente ley contra la violencia intrafamiliar, ustedes van a tener en cuenta los siguientes principios. A, B, C, D y vean el E. Los principios establecidos en la ley IVA, en la ley de igualdad y los demás principios contenidos en las convenciones y tratados internacionales. Quiere decir que además de la ley contra la violencia intrafamiliar, ustedes van a aplicar la ley IVA. Si a mí me llega un caso de violencia intrafamiliar en donde la víctima es una mujer y el agresor es un hombre, automáticamente yo tengo que integrar la ley IVA a la ley contra la violencia intrafamiliar. Como mínimo la ley IVA, porque también la ley de igualdad, ¿verdad? Imagínense si el hecho de violencia es porque el señor dice, señora jueza, señor juez, yo paso trabajando como efectivamente es, ¿verdad? Todo el día me sacrifico, proveo a mi familia, soy un hombre responsable, pero ¿qué pasa cuando yo llego a mi casa? La única responsabilidad de ella es cuidar a los niños, ¿verdad? Y ver por la casa. Y no hay comida, no hay ropa planchada, no se me atiende y yo me siento pues explotado. Si yo no tomo en cuenta, ¿verdad?, las relaciones desiguales de poder que establece la misma ley contra la violencia intrafamiliar, o no tomo en cuenta el artículo 27 de la ley de igualdad que dice que el cuidado del hogar corresponde, los cuidados del hogar son equiparables al dinero que otra de las partes o de los cónyuges aporte a la casa, si no tomo en cuenta el Código de Familia que dice que los gastos del hogar tienen que ser compartidos por ambas partes, pero que el trabajo del cuidado y el trabajo doméstico se equipara al valor del dinero que da el otro. Entonces ahí los dos están aportando, no solo el señor. Pero ¿qué pasa cuando dice que no se le tiene planchada su ropa? Nos vamos al Código de Familia y dice, los cuidados del hogar, las atenciones de los hijos, los oficios domésticos son de las dos personas.
Entonces, eso me da otro parámetro para decir, yo iba a decir que la señora pues le causa violencia a su esposo, pero estoy viendo aquí que la señora cuida a los niños, hace la comida, etcétera. Y eso se equipara, ese trabajo del cuidado se equipara a los ingresos económicos que del señor. Entonces, ¿qué pasa con las tareas del hogar o el cuidado personal propio? El cuidado personal propio no puede ejercer violencia contra la señora porque no le deja sus pantalones con los paletones bien rectecitos, sus puños bien planchados, porque el aseo y cuidado personal es de ambos la obligación, no solo de ella. Entonces, todas esas cosas me hacen tener un mejor parámetro para dar un fallo no salomónico, vea que eran la mitad del niño a cada madre, sino que un fallo de equidad. Vean lo que dice el Código de Familia, en los casos no previstos en el Código de Familia, ¿cómo voy a resolver? Con la analogía para situaciones análogas, pero también puedo recurrir a otras leyes y ante todo a razones de buen sentido y equidad. Miren, está tomando en cuenta las diferencias de poder. Acá se les ha compartido un extracto de una resolución de la Cámara Especializada LEID y la pregunta es, ¿está de acuerdo con esta resolución de Cámara Especializada? Así brevemente se dice, ¿verdad? Que no obstante, por mandato, no obstante, el deber de juzgar con perspectiva de género se inserta en un ordenamiento jurídico que prevé principios y garantías que no pueden obviarse. Por todo lo antes dicho, de conformidad con lo expuesto, este tribunal concluye que la resolución impugnada que denegó el anticipo de prueba solicitado por la representación fiscal ha sido dictado conforme a derecho, ya que no se aprecia la concurrencia de alguno de los supuestos previstos en el artículo 305, ni la representación procesal penal, ¿verdad? Ni la representación fiscal ha señalado razones que en el caso correcto hagan temer que la víctima no podrá rendir su testimonio ante el juzgado de sentencia competente. En consecuencia, la resolución recurrida será confirmada. ¿Y qué dice aquí? Confírmese la resolución que declara que no ha lugar a autorizar la declaración anticipada en cámara GESEL de la víctima G del CAR. ¿Están de acuerdo con esta resolución? Acá básicamente nos dice que no se ha fundamentado en ninguno de los motivos del artículo 305, ¿verdad? Ni se ha señalado, ¿verdad? ¿Cuál es la urgencia de que la señora declare en cámara GESEL y como anticipo de prueba? Dado lo que acabamos de ver, ley general procesal y ley especial procesal, aquí además del de 305, tendríamos que estar analizando el 57 letra M. ¿Estarían de acuerdo ustedes en que se deniegue, fundamentados en que no se cumplen con las situaciones que establece el 305? ¿O consideran ustedes que faltaría la integralidad, ¿verdad? Y aplicar en armonía con el 305 lo que nos dice el 57 letra M? Algo bien importante es la diferencia entre supletoriedad y subsidiariedad bloqueada de normas procesales. Miren, algo bien importante especialmente para quienes trabajan con la ley contra la violencia intrafamiliar, que tiene sus normas procesales específicas, algunas, otras no. ¿A qué normas supletorias recurrimos? Bueno, cuando hablamos de supletoriedad subsidiaria, implica que todas las leyes de contenido procesal, ya sea penal, de familia, laboral, violencia intrafamiliar, etc., establecen que ante el vacío procesal de la ley se recurrirá a otra ley procesal supletoria de manera subsidiaria. Subsidiaria significa en vez de, bueno, yo, X ley, no tengo normas procesales específicas, me voy a otra ley subsidiaria. Y la supletoriedad bloqueada es cuando una ley contiene sus propias normas procesales. Esas normas procesales propias prevalecen como específicas o especiales. Entonces bloquean, para este caso en concreto, la supletoriedad subsidiaria. Dicho de manera clara, si mi ley contra la violencia intrafamiliar tiene normas procesales propias, entonces bloquea la supletoriedad subsidiaria. Pero si no tiene, me voy a buscar qué es lo que dicen las leyes, cuál es la supletoriedad subsidiaria que voy a utilizar.
Esto se establece en el artículo 20 del Código Procesal Civil y Mercantil, que nos dice claramente, en defecto de disposición específica en las leyes que regulan procesos distintos del civil y mercantil, las normas de este Código Procesal Civil y Mercantil se aplicarán supletoriamente. Entonces, cuando habla, si hay disposición procesal específica, esto es bloqueado. Ocupe la que dice su ley procesal que está viendo ahí. Pero si no dice nada de aspectos procesales, usted se va a ir a la supletoriedad subsidiaria. ¿Cuál ley ocupo procesalmente? ¿Qué normas procesales ocupo de manera subsidiaria? Y esto lo dicen casi todas las leyes, ejemplo de supletoriedad subsidiaria. Miren la ley contra la violencia intrafamiliar, dice regla supletoria. En todo lo no previsto en esta ley, es decir, si yo tengo mis propias normas, van a ocupar mis normas, no van a ir a buscar otra ley, ¿vea? Entonces dice, en lo no previsto en esta ley, en lo relativo a procedimiento y valorización de pruebas, se aplicarán las normas. Miren en este orden. Primero las de la Ley Procesal de Familia y segundo las del Código de Procedimientos Civiles. Obvio, porque el Código de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar es de 1996, entonces no existía el Código Procesal Civil y Mercantil, que es de los años 2000 y pico, ¿verdad? Entonces acá, ¿por qué voy a elegir primero las normas de la Ley Procesal de Familia? Porque esto es derecho social y esto es derecho privado. Entonces esto es aceite y este es agua. Primero voy a ocupar las leyes del derecho social, que es derecho de familia, porque estoy analizando violencia intrafamiliar, miembros de la familia. Y solo si no hay aquí, me voy a ir al otro. El Código de Familia lo dice, por ejemplo, en el 396, dice, los principios y disposiciones contenidos en el título primero de este libro se observarán respecto de las personas de la tercera edad en todo aquello que razonablemente les fuere favorable de acuerdo a sus limitaciones. Este artículo está derogado tácitamente por la Ley de Protección Integral, ¿verdad?, de las personas adultas mayores. Otra es la lepina, aplicación supletoria, dice el artículo. En todo lo no previsto en este capítulo se aplicarán supletoriamente las reglas del proceso civil, penal o de familia según corresponde. ¿Pero en qué? En todo lo que no esté previsto. Si la lepina tiene sus propias normas procesales, prevalecen estas, obviamente. ¿verdad? Todo esto es supletoriedad subsidiaria, supletoriedad subsidiaria, supletoriedad subsidiaria. ¿Y cuál es la supletoriedad bloqueada? En lo que ya está previsto en esta ley, no va a andar buscando por fuera, ¿verdad? Aquí también, en todo lo no previsto en este capítulo, porque si ya lo preveo, queda bloqueado que usted vaya a buscar a otras normas procesales. Un ejemplo sería, quiero ver, acá en la ley procesal de familia, habla de 5 días contados desde la notificación para interponer el recurso de apelación de las sentencias definitivas. Pero la ley contra la violencia intrafamiliar le dice que tenemos que el recurso de apelación lo va a interponer dentro de los 3 días hábiles siguientes a la resolución final, ¿verdad? Aquí habla de 5 días para interponer la apelación de la resolución final y aquí habla de 3 días en la ley contra la violencia intrafamiliar. ¿Cuál norma va a aplicar usted? 5 días o 3 días. Si usted está tramitando un proceso de violencia intrafamiliar, va a dar prevalencia a las normas procesales específicas. Aquí se reduce a 3 días. Y no tiene que ir a ver qué dice la ley procesal de familia como norma supletoria. No, porque ya tiene sus propias reglas. Si aquí no dijera el plazo en que se va a interponer el recurso, obvio me tendría que ir acá. Entonces, la pregunta es, ¿de cuántos días es el plazo para interponer recurso de apelación de la resolución que absuelve de responsabilidad al denunciado de violencia intrafamiliar? ¿De 3 o de 5? Aquí hay un caso real en un proceso de violencia intrafamiliar, lo leen, por el tiempo ya no lo voy a leer, pero el señor había interpuesto revocatoria conforme los plazos del Código Procesal del Código Procesal Civil y Mercantil y era un proceso de violencia intrafamiliar. Entonces la persona, la parte contraria recurre y le dice que es extemporánea porque solo tenía 24 horas conforme la Ley Procesal de Familia y no más tiempo conforme el Código Procesal Civil y Mercantil. La resolución, y aquí se habla, ¿verdad?,
de que solo si no hay norma procesal expresa en la Ley Procesal de Familia, podríamos recurrir al Código Procesal Civil y Mercantil. Así lo dice el artículo 20 y la resolución fue del mismo tribunal, el mismo juzgado de paz, que revocó y declaró inadmisible recurso de revocatoria por extemporáneo. Dentro de los derechos procesales de las mujeres que enfrentan hechos de violencia, recordemos todas las garantías procesales que están en el artículo 57. Por ser muy extenso y el tiempo del video es corto, no nos vamos a detener, pero sí les pediría por favor que analicen cuáles son los problemas que se están presentando en la aplicación de este artículo 57. Por ejemplo, el derecho a que se le extienda copia de requerimiento fiscal de la denuncia administrativa y reconocimiento médico legal y cualquier otro documento de interés para la mujer. Esta es una garantía, pero presenta todas esas dificultades. No le dan su reconocimiento en medicina legal, hay mucha tramitología para dar copia de la denuncia, etcétera. Bueno, también las medidas de protección a favor de las mujeres que enfrentan violencia, ya para ir finalizando. Recuerden ustedes que la base constitucional para que ustedes emitan medidas de protección que prevengan daños ulteriores que de difícil reparación es el artículo 2 de la Constitución, que garantiza a toda persona su derecho a la vida, a la integridad física, moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegidas. Miren, medidas de protección en la conservación y defensa de los mismos. Entonces, también otra base legal es no solo constitucional, sino que convencional. Es la Convención de Belén do Pará, en cuyo artículo 7 dice que el Estado salvadoreño condena todas las formas de violencia contra la mujer y conviene adoptar sin dilaciones, o sea, inmediatamente, en llevar a cabo lo siguiente. Letra D, adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor, a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar o dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad. Y en el literal F también habla que el Estado está obligado a incluir procedimientos legales justos y eficaces para las mujeres que han sido sometidas a violencia por ser mujer y, entre otros, aplicar medidas de protección. Entonces tenemos suficiente base legal para aplicarle ya como ley nacional, es el artículo 57 letra K, que de manera inmediata se decreten las medidas emergentes de protección o cautelares establecidas en esta o en el resto de leyes vigentes. Recordando, estimadas personas, que las medidas de protección deben ser adecuadas a cada caso en concreto, o sea, son a la medida. Pueden decretarse antes, durante o incluso cuando ha finalizado el proceso. Pueden modificarse, adecuarse, prorrogarse e incluso dejarse sin efecto. Y que la condición de vulnerabilidad por motivo de sexo de la mujer y su desigualdad de poder dentro de la familia, la comunidad y las instituciones del Estado es la fundamentación para otorgarlas aún de oficio, y que las medidas de protección son las únicas que previenen la violencia feminicida. Agradeciendo la atención como siempre y recordándoles siempre consultar con la bibliografía de referencia utilizada. Muchas gracias por su atención.